Hola, mi nombre es Adrián Andrada, soy de la Universidad Nacional de Córdoba y de CONICET. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de la sesión de álgebra y geometría por darme la posibilidad de dar una comunicación de manera virtual en esta sesión. El título de la charla es Estructuras casi contacto abelianas en grupos de Lie y este es un trabajo conjunto con Giulia Di Leo de la Università degli Studi di Bari en Italia. Bueno, comenzamos repasando la definición de variedades casi contacto. Una estructura casi contacto en una variedad de dimensión 2n más 1 es un triple phi, psi, eta, donde phi es un endomorfismo del fibrado tangente de M, psi es un campo vectorial en M, eta es una unoforma, y estos tres tensores están relacionados de la siguiente manera. Phi al cuadrado es menos la identidad más eta tensor psi. Y además se pide que eta evaluada en sí de la función constante 1. De estas relaciones uno puede ver que phi evaluado en el campo psi da 0 y que eta se anula en la imagen del tensor phi. Básicamente esa relación quiere decir que phi define una estructura compleja en el subfibrado determinado por el kernel de la unoforma eta que coincide con la imagen del tensor phi. Y además, el fibrado tangente de M se puede descomponer como L más D, donde D es la distribución de recién y L es un fibrado de líneas generado por el campo Xi. Bien, si tenemos una variedad casi contacto, como la de recién, la podemos multiplicar por R, y en ella podemos definir una estructura casi compleja dada por esa expresión que se ve en la imagen. J en un campo X y F de T es lo que está ahí a la derecha, donde aparecen los tensores que definen a la estructura casi contacto. Y va a tener un nombre especial esta estructura cuando esta J es integrable. La estructura casi contacto en este caso se dice normal. Y se puede verificar que esto es equivalente a esta condición que se ve en esta siguiente línea. En la primera parte, entre paréntesis, se ve el tensor de Nijen-Huygens asociado a phi, el cual se le suma el d de eta tensor xi y eso debe dar idénticamente 0. Entonces ahí tenemos una condición extra para la estructura de contacto. Y ahora también podemos agregarle una métrica riemanniana. En este caso diremos que una métrica riemanniana en la variedad casi contacto M se dice compatible con la estructura casi contacto si al hacer G en phi x phi y da lo mismo que hacer G en x y menos eta de x, eta de y. En este caso se verifica que el tensor phi es antisimétrico y podemos definir, de la misma forma que se hace para las variedades hermitianas, una dos forma, también llamada dos forma fundamental, en la que combinamos la métrica con el tensor phi. Como ejemplo, les menciono nomás que si la estructura casi contacto es normal y además la derivada de eta es dos veces esta forma fundamental phi, la variedad se dice sasakiana. No voy a entrar mucho en tema sasakiano, pero lo menciono por relacionar con otros conceptos. Bueno, nosotros estamos interesados en particular en unas estructuras casi contacto particulares que vamos a llamar abelianas. Ellas van a estar definidas en grupos de Lie y van a ser invariantes de izquierda. Entonces, empezamos considerando en general un grupo de Lie equipado con una estructura casi contacto invariante izquierda. En este caso podemos trabajar directamente a nivel del álgebra de Lie, entonces podemos pensar que phi es un endomorfismo del álgebra, que psi es un elemento del álgebra y eta es un elemento del dual del álgebra. Vamos a denotar por h al kernel de la unoforma eta, y entonces a G la podemos escribir como una suma directa de espacios vectoriales, el espacio generado por psi, y h, el kernel de la unoforma. Entonces es fácil verificar que una estructura casi contacto en un álgebra de Lie es normal, con la definición que habíamos dado antes, si y solo si el operador adjunto correspondiente a xi conmuta con el tensor phi y además se verifica esta relación que involucra al tensor phi, pero solo para elementos x, y en h. Además podemos ver
que cuando la estructura es normal, entonces el operador adjunto de xi, o sea, el add xi, preserva al subespacio H. Entonces lo que vamos a definir a continuación es una estructura casi contacto abeliana en un álgebra de Lie. Vamos a pedir dos condiciones. Una, igual que en el caso de las normales, vamos a pedir que add de xi conmute con phi. Y vamos a pedir una versión simplificada, digamos, de la condición 2 que aparecía antes en la normalidad. Vamos a pedir que phi de x, el corchete entre phi de x y phi de y, sea igual al corchete entre x e y, siempre que x e y estén en H. Notar que el resultado puede no caer adentro de H. No decimos que, no sabemos que H sea una subálgebra, pero tiene que valer esa condición para cualquier x e y en ese subespacio. Una observación que podemos ver es comparando con la definición, con la proposición de antes para normalidad, es que la condición 2, y junto con la 1, implican que la estructura casi contacto es normal. ¿Por qué damos esta definición? La motivación para darla es la siguiente. Una estructura compleja abeliana en un álgebra de Lie es un endomorfismo del álgebra cuyo cuadrado es menos la identidad y J satisface la misma relación que el phi de antes en relación al corchete, o sea, el corchete entre J de x y J de y es igual al corchete entre x e y para todos los elementos del álgebra. Esta noción fue introducida por Barberis, Dotti y Miatello en los 90 y se puede probar que esta condición implica que J es integrable, o sea que vista en el grupo de Lie como una estructura compleja invariante izquierda, resulta integrable, y que el álgebra de Lie tiene que ser dos pasos solubles. Estas estructuras complejas abelianas han tenido muchas aplicaciones en la geometría diferencial, por ejemplo, al estudio de las deformaciones de estructuras complejas y también a la geometría Hyperkähler contorsión. Entonces, viendo esta condición que ha sido muy estudiada en las estructuras complejas, o sea, estructuras complejas abelianas, nos parece natural estudiarlas en el contexto de las álgebras y grupos de casi contacto. Entonces, vamos a seguir con este estudio ahora en este trabajo. Vamos a considerar un caso especial, al principio, es el caso en que el vector xi está en el centro del álgebra. Entonces, una primera observación que podemos hacer es que es el siguiente lema: cuando tenemos una estructura casi contacto abeliana en un álgebra, tal que el vector xi está en el centro, entonces aquí también resulta que el álgebra es dos pasos solubles, lo mismo que pasaba en el caso de las estructuras complejas abelianas. Bueno, recordemos que al álgebra de Lie la podemos escribir como el espacio generado por xi y suma directa con el subespacio H, que era el kernel de la forma eta. Y si tenemos dos elementos de H, X e Y, podemos hacer su corchete. Y entonces, genéricamente, va a tener una componente en xi, con un escalar sigma de xy, y una componente en H, denotada así x y corchete sub H. Una cosa que se puede ver usando que xi es central es que este corchete sub H, o sea, la componente del corchete original proyectado al H, define en el subespacio H una estructura de álgebra de Lie, o sea, satisface Jacobi, porque, bueno, la antisimetría es obvia, y más aún, estas dos formas sigma, que está definida en H, resulta ser un 2 cociclo para la estructura de álgebra de Lie determinada por ese corchete sub H. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que G la podemos ver como una extensión central unidimensional de H por el 2 cociclo sigma. Entonces, esa es una caracterización linda para estas álgebras de Lie con una estructura casi contacto abeliana, donde el xi está en el centro. Si llamamos J a la restricción del tensor phi al subespacio H, notemos que H con este corchete no es una subálgebra del álgebra G. Tiene su propio corchete que al modificarlo con el cociclo da el corchete original en G. Era para hacerlo notar. Pero bueno, como decía, si restringimos phi al H, y esta restricción la llamamos J, entonces se puede ver que la condición de
abelianidad, digamos, de la estructura casi contacto, implica que J es una estructura compleja abeliana en H, con este corchete sub H, y que el cociclo es J, el cociclo sigma es J invariante. Entonces es una caracterización muy explícita de estas álgebras de Lie casi contacto, abelianas, y vale la recíproca. Si empezamos con un álgebra de Lie con una estructura compleja, abeliana, y tenemos un 2 cociclo que es J invariante, podemos hacer su extensión central y ella va a tener una estructura casi contacto abeliana con psi en el centro. Bien, otro caso particular es cuando H es efectivamente una subálgebra de G. Esto pasa en algunos casos, pero bueno, vamos a ver, en este caso, decir que H, o sea que es el kernel de eta, es una subálgebra es equivalente a decir que la 1 forma eta es cerrada. Más aún, como H es de psi invariante, esto permite probar que H es un ideal de G. Y también en este caso la restricción de phi a H resulta ser una estructura compleja abeliana. Entonces en este caso podemos decir que G isomorfa a un producto semidirecto de R con H vía una derivación D de H, donde H es un álgebra de Lie con una estructura compleja abeliana y D es una derivación de H que conmuta con J. D sería el ad de Xi. Notar que en este caso G es soluble, pero no necesariamente dos pasos. Hay ejemplos en los que no es dos pasos. Hay muchos más ejemplos de estructuras casi contacto abelianas, aparte de estos dos casos que hemos considerado, y puede darse que no sea ni siquiera soluble, puede darse semisimple, por ejemplo, en el SO3 tiene, pero no voy a meterme ahora en esos casos. Vamos a pasar ahora a una generalización de las estructuras casi contactos. Entonces vamos a definir una estructura casi 3 contactos en una variedad M de dimensión 4n más 3. Esta estructura está dada por tres estructuras de casi contacto, phi, xi, eta i, con i igual a 1, 2, 3, que están relacionadas por estas expresiones que ven acá, que parecen medio, son complicadas, pero uno puede trabajar después con ellas, donde acá IJK es una permutación par de 1, 2, 3. En este caso, la variedad con esta estructura se dice hipernormal si cada estructura casi contacto es normal. Y podemos partir al fibrado tangente como una suma de dos subfibrados, B y H. B es el fibrado vertical que está generado por los vectores xi1, xi2 y xi3. Y H es el fibrado horizontal dado por la intersección de los núcleos de la forma zI. Este H claramente tiene rango 4n. Bien, entonces es fácil ver que toda variedad, casi 3 contactos, admite una métrica riemanniana compatible con las tres estructuras a la vez. Y decimos en este caso lo que la estructura se llama casi 3 contacto métrica, y se puede ver fácilmente que los dos subfibrados H y B son ortogonales entre sí y los campos xi1, xi2 y xi3 son ortonormales. La clase más importante está dada por las variedades 3 sasakianas, donde cada estructura en sí es sasakiana, pero es solo para dar un nombre, no voy a hablar mucho más de ellas ahora, en esta charla. A continuación pasaremos a estudiar estructuras casi 3 contacto abelianas. Nuevamente voy a tomar un grupo de Lie G y una estructura casi 3 contactos en ese grupo de Lie que sea invariante izquierda. Así que podremos trabajar en su álgebra de Lie. Entonces vamos a decir que una estructura casi 3 contactos en un álgebra de Lie G se dice abeliana si cada estructura phi, xi, eta i para i igual a 1, 2, 3 es abeliana. En este caso, cada estructura casi contacto abeliana es normal, por lo tanto una estructura casi 3 contacto abeliana también va a ser hipernormal. Vamos a denotar B al generado por los vectores xi y h a la intersección de los núcleos de las formas eta i, y podemos escribir a G como B más H como una suma de espacios vectoriales. Unas propiedades generales. Muchas propiedades de esta estructura abeliana, de
casi tres contactos, están codificadas en un vector horizontal Z, que vive en H, y un endomorfismo psi de H, que se pueden definir de la manera que están expresados ahí en esa fórmula. Z es phi del corchete de xi j con psi k, y psi se puede definir como a psi compuesta con phi, o al revés porque estas dos conmutan. Y esto vale para cualquier permutación IJK, permutación par, perdón, de IJK. Se puede probar que al hacer todas esas permutaciones obtenemos siempre el mismo vector y el mismo endomorfismo. Entonces no dependen de esa permutación en particular. Más aún se ve que el vector y el endomorfismo satisfacen que el corchete de xj con xk está relacionado con phi de z y con el vector xi, donde aparece un numerito delta. Psi en z me da 0, siempre. Y la acción adjunta de z en h está dada por el tensor 2 veces psi cuadrado más delta por phi. El mismo delta que aparece en la primera parte de la ecuación de los corchetes, para algún delta real. En particular, se puede probar que z es igual a 0 si y solo si b es una subálgebra de G, en cuyo caso b puede ser abeliana, que es en el caso delta igual a 0, o isomorfa a SO3, cuando delta es distinto de 0. Y además, z es central si solo si psi satisface que psi al cuadrado más delta psi es 0. Notar que en este caso, si psi fuera inversible, entonces tenemos que psi es menos delta por identidad, con delta distinto de 0. O sea, hay una restricción muy fuerte para este caso sobre el tensor, sobre el endomorfismo psi. En el caso en que B estuviera contenido en el centro del álgebra, es análogo al caso a lo que habíamos hecho antes cuando el vector xi estaba en el centro del álgebra para el caso de una estructura casi contacto abeliana. En este caso, también podemos ver que G la podemos escribir como una extensión central de H por un 2 cociclo, pero que ahora va a tener valores en B. O sea, es una extensión central de H que va a ser isomorfa a R4N, 4NH, y por una extensión central de dimensión 3. En este caso, o sea, nuevamente, el subespacio horizontal admite un corchete de Lie, que lo hace un álgebra de Lie, obviamente. Las restricciones de los endomorfismos psi sub i, phi sub i al h, que lo llamo JI, definen una estructura hipercompleja abeliana en H. Quiere decir que tengo tres estructuras complejas abelianas que cumplen las mismas relaciones que los cuaterniones. Y θ es un 2 cociclo en H con valores en B y que es JI invariante para cada I. Por ejemplo, un ejemplo de estas situaciones está dado por los grupos de Heisenberg. Por ejemplo, el grupo de Heisenberg cuaterniónico, que tiene dimensión 4n más 3, admite nuestra estructura, o el grupo de Heisenberg complejo multiplicado por R, de dimensión n, o bien un grupo de Heisenberg real H2NR multiplicado por R2. Todos ellos son extensiones centrales de R4n por algún cociclo adecuado, un 2 cociclo con valores en R3. Y hay invariantes por la estructura hipercompleja abeliana canónica que hay en R a la 4n, que puede ser identificado con los cuaterniones a la n. Algunas aplicaciones geométricas están dadas por lo siguiente. Consideremos un grupo de Lie G con su álgebra de Lie, equipado con una estructura casi tres contactos, invariante izquierda y abeliana. Recordemos que tenemos asociados un vector horizontal Z y un endomorfismo psi de H. Si Z es igual a 0 y psi es igual a menos beta sobre 2 por la identidad, con beta algún número real, entonces cualquier métrica riemanniana G compatible e invariante izquierda en el grupo de Lie G admite una conexión métrica nabla que tiene torsión antisimétrica y tal que podemos calcular explícitamente las derivadas covariantes de los tensores de la estructura casi tres contactos, como indica las expresiones ahí en la filmina. Esta nabla se llama la conexión canónica, según la definición de Agrícola y Gileo,
Y podemos probar también que vale la recíproca, es decir, si G con una estructura casi tres contactos abeliana admite una tal conexión canónica, entonces tienen que valer las condiciones que aparecen en la ecuación 1. Em, entonces, vamos a analizar algunos casos. Recordemos que el corchete de xj con xk es igual a 2 delta por xi. Y tenemos tres casos para analizar, siempre con z igual a 0. Puede ser beta igual a 0 y delta igual a 0, o beta igual a 0 y delta distinto de 0, o bien beta distinto de 0, y en este caso tenemos que delta va a ser distinto de 0. En todos los casos, H va a poseer una estructura hipercompleja abeliana inducida. En el primer caso va a resultar que el espacio vertical está contenido en el centro y por lo tanto G resulta una extensión central de H por R3, como vimos antes. En el caso 2, B y H resultan ideales y por lo tanto G es isomorfa SO3 por H, donde H es un álgebra de Lie con una estructura hipercompleja abeliana. Y en el caso 3, resulta que beta tiene que ser 2 delta, H es un ideal abeliano y G va a ser isomorfa SO3 producto semidirecto con R a la 4n, donde los corchetes están dados explícitamente por esa forma. Si I actúa en R a la 4n como un múltiplo del tensor phi. Más aún en este caso se puede ver que la torsión es nabla paralela. Entonces, empezando con unas estructuras definidas en un álgebra de Lie, podemos obtener nuevos ejemplos de variedades equipadas con conexiones métricas con torsión antisimétrica y que se llevan bien con respecto a la estructura casi tres contactos. Más aún, muchos de estos grupos admiten retículos y por lo tanto podemos obtener ejemplos compactos de dichas variedades. Estos resultados y otros se pueden encontrar en el siguiente preprint que está disponible desde hace unos meses en el archive. Muchas gracias por su atención. Espero sus preguntas y comentarios en el foro.